En la historia de nuestro periodismo cultural, los diarios han jugado un papel de primera importancia. No son manifiestos generacionales ni órganos de grupo como las revistas literarias, pero por su propia naturaleza son grandes difusores del arte, de la creación, de la crítica. Llegan a un público amplio y heterogéneo que de este modo entra en contacto con la literatura, la danza, el teatro, la música o las artes plásticas. El Imparcial, órgano oficioso del Porfiriato y el periódico más importante de esos años, jugó ese papel de difusor de la cultura. Carlos Díaz Dufó, quien había sido codirector de la revista Azul, asumió la dirección del diario en 1897 y ahí creó la sección cultural Los Lunes Literarios. Ahí escribieron José Juan Tablada, el vanguardista, introductor del haiku en nuestras letras; Luis G. Urbina, poeta inmenso, y su musa, María Luisa Ross; el no menos grande Amado Nervo; y Justo Sierra, el futuro fundador de la Universidad de México; al miniaturista Ángel de Campo Micros. Todos ellos dieron al diario un tono que contrastaba con el amarillismo oficialesco de otras secciones e hicieron el mejor y más perdurable aporte a El Imparcial. En su última época, El Imparcial vivió otro momento emparentado con la literatura, o si se quiere, la antiliteratura, pues en 1913 el dictador Victoriano Huerta nombró director de ese periódico a Salvador Díaz Mirón, el autor de Lascas, pero ya entonces el poeta cumplía la penosa función de justificar la dictadura. Había dado la espalda a las musas. El relevo del siglo XIX al XX es para Occidente un momento en que florecen múltiples escuelas literarias. En las artes plásticas surgen corrientes y talentos y se queda atrás la gran revolución que significó el impresionismo, aunque en México seguiría teniendo cultivadores como Joaquín Clausel. La corriente artística de moda es el modernismo, al que los franceses llaman Art Nouveau, el arte nuevo, que se caracteriza por el predominio de las curvas y las formas vaporosas. Es la moda y los hogares se llenan de cuadros, lámparas, floreros, muebles, en su mayoría llegados de Europa. El Art Nouveau es un arte fundamentalmente decorativo, como se puede observar en el interior del Palacio de Bellas Artes, sobre todo en el plafón central y en el arco del proscenio, y desde luego en el inmenso, bellísimo telón rígido fabricado por la casa Tiffany de Nueva York, con un toque muy notoriamente impresionista. Por supuesto, el Art Nouveau tuvo también expresiones arquitectónicas. De ellas subsisten pocas, pero de gran valía, como el edificio de Palma y 16 de septiembre en la Ciudad de México, algunas construcciones en las colonias Juárez y Roma, también en esta ciudad, además de numerosas construcciones que todavía conservan puertas y ventanas en estilo modernista, como se decía entonces. Una muestra de la importancia que todavía tiene esa tendencia es que hay quienes han hecho del Art Nouveau un verdadero culto
que se expresa en valiosas colecciones y hasta en la construcción de una bellísima casona levantada de todo a todo en clave modernista. Varios de nuestros artistas crean obras de mérito que se ajustan a los cánones de esa corriente. Es el caso de Germán Gedovius, autor del grandioso Desnudo Barroco. El Desnudo Barroco es un cuadro en que la modelo descansa voluptuosamente, recostada en medio de una atmósfera rica en detalles y color. En ese ambiente de goce por las nuevas formas estéticas, nace en 1898 la revista más importante en el paso de una a otra centuria, la Revista Moderna. Esta publicación llevaría más lejos las audacias de la Revista Azul y sería sede y testimonio del momento más alto del modernismo. Quien por supuesto desborda su talento en esa línea modernista es Julio Ruelas, el artista zacatecano que dejó muestras espléndidas de su talento en ilustraciones para la Revista Moderna y ejecutó, con lineamientos Art Nouveau, el formidable retrato del mecenas Jesús Luján. Un óleo que es quizá su mejor cuadro y que enmarcó en madera labrada también con formas modernistas. Sobre el modernismo existen muy diversas definiciones. Toma elementos de otras corrientes, se identifica con el simbolismo y algunos de sus cultivadores se llaman a sí mismos decadentistas. Lo suyo es la languidez, el hastío, el desencanto, gusto y miedo ante la muerte, admiración por lo exótico, sobre todo lo japonés, y una implacable misoginia que idealiza a la mujer como ángel y la materializa como representante de la maldad. En lo literario, el modernismo se caracteriza por la búsqueda de una expresión sencilla, sin rebuscamientos. Lo que la Revista Moderna capta y expresa, pues en sus páginas los mayores talentos de la época vivirán la quimera de ser franceses en tierras áridas. El modernismo transformó el rostro provinciano de México y la sociedad experimentó trascendentales cambios, sobre todo a raíz de la llegada de los primeros automóviles que circulaban precisamente por aquí, por la Avenida Juárez, entre el Zócalo y el monumento a Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma. En ese proceso contó la expansión de la red eléctrica, el uso del teléfono, el desarrollo de los ferrocarriles y muy especialmente la llegada de las modas europeas que causaban sensación entre las clases acomodadas. La Revista Moderna, influencia y reflejo de aquellas transformaciones, fue dirigida por Jesús E. Valenzuela, un escritor y político porfirista que era dueño de los terrenos que se fraccionaron para que ahí surgiera la colonia Roma. Jesús E. Valenzuela fue un poeta y prosista correcto. Su amor por las letras lo llevó a ejercer un costoso mecenazgo en favor de la revista y entre gente de pluma o de pincel. Su muerte, en 1911, significó también el final de la segunda época de la Revista Moderna. La sede de la publicación estuvo en los altos de la Casa Borda, esa magnífica edificación colonial que perteneció al Gran Platero de Tasco. Ahí se reunían colaboradores y editores en la esquina de Madero y Bolívar, las actuales calles de Madero y Bolívar,
Y de ahí, una vez terminado el trabajo, marchaban al Salón Bach o algún otro bar cercano. Manuel Ugarte describió su encuentro con Tablada en términos que describen muy elocuentemente la atmósfera de aquellos personajes y sus lugares de reunión. Más precisa fue la descripción que Jesús Urueta hizo de aquellos artistas a los que llamó alegres y alegrados, de testas enmarañadas y sombreros exóticos, que beben cerveza, recitan versos, dislocan paradojas, cascabelean chistes y desmigajan su buen humor sobre el mármol tapizado de tabaco y de ceniza. En la nutrida lista de colaboradores de la revista Moderna figuraron el inmenso Amado Nervo, el bucólico Manuel José Otón, o el futuro enciclopedista Alberto Leduc, Rafael Delgado, el autor de La Calandria, y Federico Gamboa, quien poco después se incorporaría a la diplomacia. Otros escritores de la revista Moderna fueron Rubén M. Campos, el futuro musicólogo, el más importante que ha dado México tal vez; Ciro B. Ceballos, que escribiría un libro de memorias sobre el propio grupo; Rafael López, también hombre dedicado a la poesía; y Enrique González Martínez, quien le torció el cuello al cisne de engañoso plumaje e inició, de alguna manera, la ofensiva contra el modernismo. Miembro sobresaliente de la generación del Ateneo de la Juventud, Julio Torri caracterizó a los escritores de la revista Moderna, o a una parte de ellos, por el aislamiento dominante en que vivieron, como los poetas mexicanos de entonces, por el sentirse incomprendidos, sin lugar ni cabida en la sociedad, lo que explica su pesimismo y el considerarse mártires de la poesía y el arte, pues padecen por su amor a la belleza y viven torturados por la miseria y por la arrogancia de filisteos y burgueses. En una época formidable para la historia del periodismo cultural, arte y cultura crecen al amparo de formas novedosas influidas por los adelantos tecnológicos. El cine despierta la imaginación. Méliès es una aventura para el pensamiento que se repite en escenografías teatrales o circenses, como las famosas puestas en escena del extraordinario clown Ricardo Bell, que incluía piscinas, colores, aguas y no sé qué más en sus fastuosas representaciones. En los primeros años del 1900 están vivas publicaciones que empezaron a editarse en el siglo anterior, como El Mundo Ilustrado, El Tiempo Ilustrado o los Anales del Museo Nacional, que empezaron a aparecer en 1885 y perduraron hasta 1945. Aquí, en la Hemeroteca Nacional, se guarda ese tesoro de la inteligencia mexicana. Decía Octavio Paz que revolución es revuelta, vuelta al pasado. Lo confirma el caso de los modernistas. Una vanguardia, escribiría años después Tablada, inmersa en la bohemia destructora con la pretensión de revivir una falsa y convencional Edad Media, lo que se expresaba en trajes coloniales con los que se hacen retratar
y con instrumentos musicales en desuso, con centauros, unicornios, faunos y otros seres arrancados de viejas mitologías. Los ilustradores de la revista moderna fueron, entre otros, Leandro Izaguirre, el Dr. Atl, Alfredo Ramos Martínez, Ángel Zárraga, Roberto Montenegro, el gran Roberto Montenegro, Germán Gedovius y sobre todo Julio Ruelas. Gedovius y Ruelas habían estudiado en Alemania, donde fueron fuertemente influidos por la obra de Felician Rops, Arnold Böcklin y otros artistas del llamado romanticismo oscuro, al extremo de que varias de sus obras guardan una notable semejanza con las de esos maestros. La influencia francesa estaba presente en todas las manifestaciones artísticas. Por ejemplo, en la arquitectura, y para eso basta contemplar el edificio que fue de la joyería La Esmeralda, famosísima en su tiempo, y que ahora alberga el Museo del Estanquillo, donde están las colecciones de Carlos Monsiváis. También, aquí, enfrente de nosotros, estuvo el edificio que alojaba la Cafetería de la Concordia, donde por primera vez a fines del siglo XVIII se cantó en México la Marsellesa. Para Amado Nervo, las ilustraciones de la revista moderna son creaciones que se retuercen sin esperanza en limbos tétricos, pesadillas inenarrables, tormentos, cautiverio, embrujos y hasta imágenes ciertamente audaces como desnudos integrales, momentos sobre el lecho amoroso y escenas impías como Piedad o Implacable, que muy bien pudieron tildarse de blasfemas por su directa referencia a lo religioso. A Julio Ruelas se debe el pequeño gran óleo La llegada de Jesús Luján a la revista moderna. Retrato de los integrantes del grupo y recreación de sus características y debilidades. Y hay que verlos uno por uno porque son verdaderamente significativos. Ruelas captó, de alguna manera, el significado, el carácter, la proyección de cada uno de estos colaboradores de la revista. Sobre ese cuadro, escribió José Juan Tablada un comentario muy en prosa modernista con tintes de simbolismo. Decía: un pintor al cold cream o a la velutina hubiera ataviado al lírico tropel de artistas y pintores con todos los accesorios de una banal guardarropía de teatro. Julio Ruelas, desde su arrecife solitario, desde el islote sombrío de su reino interior, era otra visión la que veía. Al final de ese texto, verdadera joya de nuestro periodismo cultural, Tablada lanzó todo un manifiesto generacional, pues dice que el cuadro lo ejecutó Ruelas, expiando el crimen de haber tenido genio en la isla fecunda al trigo y estéril al laurel, y agregaba: mañana el pequeño lienzo caprichoso y panteísta será célebre. Será célebre cuando, cansada de tener ferrocarriles, fábricas y casas empacadoras, quiera la patria tener intelectualidad. Mañana, cuando la cultura sea un estado de alma común, han de verse con interés esos rostros de artistas y pintores que en un tiempo hostil e ingrato no olvidaron que la belleza tenía altares.
Y en efecto, escritores y dibujantes de la revista moderna dejaron una huella profunda en nuestro periodismo cultural por su ambición de originalidad, la calidad de textos e ilustraciones y el empeño por recoger y proyectar el espíritu de la época. De esta manera, le hicieron un gran servicio a México. El paso del siglo XIX al XX marca, en definitiva, la modernización del periodismo mexicano. Igualmente, es la entrada al último tramo del porfiriato. Ahí es donde se muestran los primeros síntomas de agotamiento de ese régimen en medio de grandes fastos de inauguración de edificios y de celebraciones precisamente de la persona del dictador. Y en ese contexto se gestan grandes logros de nuestra prensa literaria. Es un momento clave en la historia de nuestro periodismo cultural y aquí, en la Hemeroteca Nacional, se guardan los testimonios de ese momento irrepetible.